Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Amigos televidentes, qué gusto poder entrar nuevamente a sus hogares para llevarle una historia de cómo cambió Dios los planes tanto de una religiosa como de un sacerdote. Hoy me acompaña la hermana Vanessa, quien es de la Congregación Dominicas de la Presentación. Hermana, bienvenida. Muchas gracias. Hermana, en cambio de planes queremos contar la historia de esos sacerdotes y también de esas religiosas, cómo lograron que Dios le cambiara la vida. Y hoy vamos a conversar con usted precisamente de eso. Primero quiero conocer un poco de su vida. ¿De dónde es usted? Bueno, yo soy Vanessa Alejandra Arauz Guardia. Vivo, actualmente estoy en Atalaya, en la comunidad de Atalaya. Soy oriunda de la provincia de Coclé, penonomeña. Vengo de una familia de padres educados en la fe. Creo que desde pequeña me han inculcado los valores, el respeto, la tolerancia, el amor, la ternura. Estudié en el colegio, en la escuela Simeón Conte de Penonomé. Hice mi bachillerato en el Colegio Ángel María Herrera, parte del Colegio Ángel María Herrera, pero también estudié en el Colegio de Estudios Regionales de Panamá. Hermana, CERPA. ¿tenía usted hermanos o tiene hermanos? Sí, tengo unas hermanas. Mis hermanas son Ixamara Araúz y Lagros Araúz. Y también tengo un sobrino, Guillermo Isaac. O sea que ya usted es tía también. Sí, yo soy tía. ¿Qué le dice su sobrino al ver que usted obviamente es religiosa? No es muy común que los muchachos cuando están chiquitos tengan a un familiar que sea religioso o sacerdote. ¿Qué le dice su sobrino? Bueno, mi sobrino al principio se sorprendió cuando le contaron que tenía una tía religiosa. Mi sobrino actualmente tiene 11 años y no, él solo me ve y se sorprende que dice, la tía es monjita, porque él dice, es monjita y yo quiero seguir a mi tía en la iglesia, o sea, ayudar en la iglesia, ser un buen niño. Sí, eso es lo que dice mi sobrino. Ha tenido buena aceptación entonces por parte de su sobrino, ¿no? Sí, por parte de mi sobrino y mi familia. Hermana, volvamos nuevamente a la parte de su historia. ¿Cómo era usted como estudiante estando en primaria? ¿Era buena? ¿Era mala? ¿Alguna materia en la que tenía dificultad? En primaria no tenía dificultades con ninguna materia. Era una niña responsable. Mis padres son educadores y ellos siempre nos han inculcado la responsabilidad sobre todo. Y desde pequeña me gustaba el estudio, el deporte, educación física era la asignatura preferida para mí. Y pues no tenía ningún problema en primaria. Bachillerato, sí. En bachillerato las matemáticas no me gustan y no me gustan las matemáticas, pero me gustaba mucho la lectura. O sea, que la matemática fue su talón de Aquiles, por decirlo así. Exactamente. ¿Por qué no le gusta la matemática? No sé, creo que no soy buena tanto en matemáticas, yo prefiero mejor la lectura, un libro como que me llene interiormente, porque me ha gustado siempre los libros de los santos. Hermana, no se preocupe porque yo tampoco, para nada la matemática conmigo. A mi edad todavía tengo que buscar calculadora para poder hacer suma o resta, así que no se preocupe. Oiga, en el bachillerato, ¿qué estudió usted? Porque me llama la atención que si no le gustaba la matemática, me imagino que no agarró nada de contabilidad ni nada de esto. Nada de eso. No, estudié letras. Ok. ¿Y cómo le fue con el bachillerato? El bachillerato en letras me fue mejor, pues me fue bien, gracias a Dios. ¿Estuvo en la universidad, hermano? Estuve en la universidad, sí, estuve en la universidad, pero cuando me fui o sea, como religiosa, a la formación, terminé mis estudios en Colombia, un trabajo social. ¿Qué estudiaba? Estudiaba Derecho y Ciencias Políticas.
¿Por qué le llamaba la atención? Porque desde pequeña me gustaba mucho, como le digo, los libros y me gustaba mucho ver las películas de abogados, de cosas de investigación. Entonces quería estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Esto quiere decir, hermana, entonces que, por ejemplo, su mamá y su papá y sus hermanos esperaban tener una abogada en su casa. Exactamente. ¿Y ellos le apoyaban en este tema de la abogacía o cómo lo vieron ellos? Pues mis papás no pusieron ninguna objeción por el estudio mío. Ellos Ok. decían que lo más importante era el estudio, que uno tenía que ser profesional, que uno no podía estar por la vida sin hacer nada, que debía de prepararse. Y uno de los más grandes tesoros que decía mi papá era el estudio. Entonces ellos sí me ayudaron mucho con el estudio. Hermana, en esta época, primaria, secundaria y bachillerato, ¿en algún momento el amor tocó su puerta o nunca tocó el amor su puerta? Sí, el amor sí tocó a mis puertas. Ajá. Fue a la edad de los 15 años, Ok. cuando ya uno es adolescente y comparte con los compañeros. Y como era un colegio mixto, entonces cuando me gustó pues un muchacho, nos encontramos en un taxi. Ok. ¿Y No, por qué se dio ese encuentro? porque estábamos en una fiesta del colegio, llamados esos saraos. Ah, usted iba a los Saraos, hermana. Es que a mí me invitaron a un sarao y yo fui a ese Ok. sarao. Pero yo me di cuenta allí que esos ruidos, esa música no me gustaba a ¿En mí. qué año fue eso, hermana? Ay, Dios. Eso me imagino que tuvo que haber sido reciente porque el tema de los Saraos es muy común en los colegios. Sí, ¿Su mamá sí. sabía que usted iba al Sarao? No, ya no sabía. Ah, usted se fue sin permiso. Pues era un acto, era una celebración en el colegio. Ok. Y entonces allí se veía pues, de esas cosas que uno decía, pero no, mi mamá tampoco, ella sabía quién era realmente yo, que yo no me iba a desordenar ni a hacer cosas malas. Pero cuando ella se dio cuenta, ella sí me dijo eh, que mirara, que las cosas, que eso no estaba bien, como que las cosas así no son buenas. Entonces, yo misma también me di cuenta de que eso no me gustaba, la música ni nada de eso, y lo que hice fue lo siguiente. Cogí un taxi, a nosotros siempre nos transportaba un señor, entonces él me esperó y casualmente el muchacho se llamaba Orlando, se llama Orlando porque no ha muerto, y tomamos el taxi y ahí fue donde durante el transcurso de ese viaje, que era para mi casa, comenzamos a conversar. Entonces ya me había pedido el número de teléfono, ya estaba, o sea, era una conversación y después él quiso como seguir la amistad. Y bueno, llegó la amistad, entonces estuvimos saliendo un par de tiempo, pero ya después yo como que eso no lo... Ok, para poder que la gente entienda y yo también quiero entender. Es decir, que este muchacho vivía cerca de su casa. No vivía cerca de mi casa. O sea, que fue pura coincidencia el tema de que agarraran. coincidencia, Ok, pura coincidencia porque casualmente él fue a ese sarao, él estudiaba en el Instituto Dolores Moscote. ok. José Dolores Moscote. Entonces, él fue a invitación de un primo de él y como que también se aburrió y él entonces se fue en el taxi. Eso quiere decir, hermana, entonces que, y se puede decir así, que usted llega a conocer el amor en medio del sarao. Ajá. ¿Bailó o no bailó ese día en el sarao? No bailé. ¿No le O sea, gustaba? no me gustaba, me fui, como le digo, me fui. El señor, el transportista, me monté en el taxi y casualmente Orlando se montó en el taxi y nos fuimos. Y ya. Ok. ¿Qué pasó después que usted le entregara su número de teléfono? Me imagino que el muchacho le escribió. Me llamó, Ah, le llamó. sí, me llamó. ¿Y qué le dijo? Que quería que conversáramos, que entabláramos una amistad más cercana, que él quería conocer mis gustos, que era lo que más me gustaba a mí. O sea, eso fueron como las llamadas. Y también
como él sentía, éramos tímidos los dos, entonces él ponía canciones en el teléfono para que yo la escuchara y saber que era él. Ok, él la llamaba a usted Ajá. para ponerle canciones. Sí. ¿Qué tipo de canciones le ponía? Bueno, ese Son by Four, que a puro dolor, el tiempo de Salserín, entre tú y yo, esas cosas así. ¿Y usted cantaba la música o no? Claro, porque a mí me encantaba, él sabía que a mí me Él gustaba. sabía los gustos musicales Sí, suyos. sí, sí. Ok, ocurrió lo que pasó con Orlando. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Bueno, yo como que cuando ya iba a entrar a la universidad, ya como que ya era como más seriecita, porque ya Ok. cuando ya uno pasa todas esas etapas de la ay, Adolescencia. adolescencia, entonces ya uno comienza como a ver las cosas diferentes, como una pequeña maduración, no tanta la maduración, pero una pequeña maduración. Claro. Entonces, yo me enfoqué más en mis estudios, en comenzar mi estudio, mi carrera, en ser una abogada, porque quería ser una excelente abogada y llegar a ser una magistrada. Ese era mi ideal, ese era lo que yo quería, lo que yo soñaba. ¿Usted estudió en Coclé o en la ciudad? En Coclé, En Coclé. sí, Y usted tomó la decisión entonces de cortar la relación. sí. ¿Qué le dijo Orlando? No, Orlando entendió. Al principio le costó, pero él entendió. Él decía, sí, tenemos que enfocarnos en nuestros estudios. Y ya después volví a poner la música, esas músicas que nos enamoraron, porque él decía que yo no le iba a contestar, y era verdad, porque yo ya no quería saber de él, entonces yo colgaba. Y también porque allí también va naciendo algo más importante en mi vida. La universidad, pero también algo que cambió mi vida profundamente. Ahora, ¿su mamá en algún momento se enteró de que Orlando estaba en su vida o nunca se enteró la mamá? Bueno, mi mamá no se enteró. Ese fue un secreto suyo de Orlando. Sí. Y ahora de adulta, en algún momento le dijo, mamá, es que yo tenía algún novio. Sí, ella sabía que ¿Y ha yo- visto a Orlando ahora de adulta? No lo he visto. Ah, ok. Nunca más tuvo No, comunicación no con Orlando. tuvimos comunicación con Orlando. Ahora, cuando usted señala que estaba lo de la abogacía y que algo más estaba surgiendo, ¿a qué se refiere? Bueno, resulta ser que, como sabemos, aquí en febrero siempre son los carnavales. Entonces, esta fiesta a mí jamás me ha gustado porque he sido mucho de iglesia. Desde mi infancia, como lo dije, he sido de iglesia. He sido catequista, he trabajado en la iglesia. Y una vez me invitó un compañero a un retiro espiritual de carnaval. Eso fue en Chiriabajo. Y me dice, Vani, vamos a ese retiro. Yo le dije, sí, vamos. Y bueno, yo feliz porque yo jamás había escuchado nada de retiro. Y yo me fui para ese retiro y casualmente me encontré a una hermana oblata del Divino Amor que sirven allá en Penonomé, tienen un colegio, el Colegio San Ignacio Loyola. Entonces, se llama Serfiola, se llama la hermana. Y ella, la primera vez que me vio, me dijo, usted tiene vocación. Y yo, hermana, yo no sé qué es vocación, yo no sé por qué usted me está diciendo eso, no la conozco, pero sí me gustaría como hablar con usted un poco. Y ella me dijo, usted tiene vocación, porque yo la veo que usted es demasiado orante, le gusta mucho la oración, le gusta el silencio, le gusta estar, yo la he visto en la catedral los jueves santos, o jueves de eucarísticos también. Entonces, yo le decía ya, sí, hermana, yo no sé qué es vocación, pero lo que yo sí le digo, yo no soy para una vida religiosa, yo no quiero ser monja, eso no es mi vida. Y no, hermana, yo solamente quiero saber qué hacen ustedes y eso. Pero nada más quería saber, no quería absolutamente nada de vida religiosa. Amigos televidentes, ¿qué pasó después? Lo vamos a conocer luego de una breve pausa comercial. Seguimos conversando en breve con la hermana Vanessa. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas.
amigos televidentes, estamos de regreso aquí en Cambio de Planes. Seguimos conversando con la hermana Vanessa, quien es oriunda de la provincia de Coclé. Una estudiante que no le gustaba las matemáticas. En un sarao conoció el amor de Orlando, quien tiempo después la hermana le cortó. Pero la hermana ha dicho que estaba conociendo otro amor. Y no un amor, obviamente, de humanos, sino algo más allá. Hermana, usted ha dicho que fue a un retiro de carnavales. Sí. Conversó con una hermana. Usted dijo, bueno, es que yo no quiero ser monja. ¿Qué ocurrió? Bueno, resulta ser que en ese primer retiro de carnaval, yo todavía no sentía ese llamado, pero sí había como algo que me incitaba a eso. Entonces fui como a tres retiros más. El último retiro fue el que cambió totalmente los planes míos. Llegaron los planes de Dios. Entonces, cuando ese último retiro que vi a Sor Fiola, que yo le decía a ella en los otros retiros que yo no iba a ser monja, no iba a ser religiosa, o sea, que yo sí amaba al Señor, que mi vida no era para una vida religiosa, cambió totalmente. O sea, el Señor como que me hizo caer del caballo como San Pablo. Así mismo fue también el llamado, este llamado que es un misterio. Entonces, en ese retiro Sor Fiola no me buscó, sino que yo fui la que la busqué a ella. Y le dije que me enseñara más acerca de esa vida de ellas, sin querer todavía ser religiosa. Pero ya cuando yo escuché a Sor Fiola, ya yo tenía como algo en mi corazón que me invitaba a algo más especial. Entonces, en el momento de la adoración, porque siempre en los retiros hay un momento de oración fuerte y de adoración. Y en ese momento de adoración, yo sentí algo interior por dentro, algo tan bonito, tan profundo, que jamás había sentido en mi vida. Mi corazón se quería como salir, latía desesperadamente. Y en ese momento, cuando el padre Saúl Gaona, que era el párroco, en ese momento, él elevaba más al Santísimo y yo sentía más la presencia, o sea, algo que me atraía más y más y más. Y comenzaron, yo veía a mis compañeros, a mis amigos llorar, llorar y llorar, y yo también lloraba, pero no lloraba porque me sentía mal, yo lloraba de la felicidad, una felicidad que no puedo explicar, porque ese llamado que yo sentí a través del Santísimo Sacramento fue tan especial y tan bonito, que yo digo que ahí fue donde Dios me habló y me dijo, voy a cambiar tus planes, voy a mostrarte otro amor. Y ese amor surge a través de esa adoración al Santísimo Sacramento. Yo me arrodillé, yo lloraba. Un compañero, que era muy amigo mío, Walter, del grupo juvenil Yucrimil de Penonomé, me abrazó y era como si el mismo Dios me abrazara a mí a través de Walter. Y yo decía, esto es diferente a todo lo otro. Esto es como algo extraordinario, algo que uno no se espera. Y realmente creo que allí comenzó y surgió una vocación, la vocación a la vida consagrada, a la vida religiosa. De allí yo comienzo a conocer más la comunidad, pero no me entro tanto a la comunidad. Sí fui muchas veces a conocer a las hermanas oblatas y ellas estaban contentas porque ella de Sor Fiola decía que ahí había una vocación, lo cual yo rechazaba esa vocación. Y cuando
uno rechaza eso, como que el Señor más le dice, ve, es que yo te estoy eligiendo, te estoy llamando. Y yo decía personalmente que dentro de tantas jóvenes en ese retiro, Dios tocó mi corazón. Hermana, eso quiere decir que en algún momento usted, a pesar, por decirlo así o por llamarle así, de esa paz que usted sentía justo en ese momento, en algún momento de ese proceso, antes de iniciar su proceso de formación, ¿sintió algún tema de rechazo por esto o no? Sí, yo rechazaba, yo decía, esto no puede ser, tanto que el rechazo que hasta me llegué a enfermar, porque yo decía, es que yo no puedo sentir eso, como que vida religiosa, no. También yo tenía dentro de mis planes, nunca había de formar una familia, sino trabajar y ser una excelente abogada para llegar a ser magistrada. Esto quiere decir que usted puso en una balanza qué pesaba más, si ese Sí. llamado o si ser abogada. Y ¿cómo? O sea, porque si se llegó a enfermar era algo muy serio. ¿Con quién habló de estas inquietudes que usted tenía? ¿En algún momento se lo comentó a su mamá y a su papá? Sí, yo se los comenté a mi mamá y a mi papá, pero esto era más con Sor Fiola. Ok. Pero ya cuando yo me enfermé, tuve también una cirugía, eh, una cirugía muy grande, como las pruebas del Señor, pienso yo que también. ¿De qué fue la cirugía? La cirugía fue una oclusión intestinal. Ok. Entonces, de allí yo estuve recluida en el Hospital Santo Tomás. Fueron como 2 meses para que me hicieran la cirugía. Y yo necesitaba que un sacerdote me visitara. Busqué por todas partes que un sacerdote me visitara antes de la cirugía para que me ungiera. Porque uno sabe que en un momento tan delicado como de la salud, uno no sabe si va a vivir o va a morir. Entonces yo quería estar como preparada y me preparé con todos los sacramentos. Y la providencia de Dios que el sacerdote pudo ungirme, yo pude estar en una celebración eucarística antes de la cirugía y salí adelante. Pero en ese momento de uno estar enfermo, uno se da cuenta también de que el médico de las almas es Dios, es Jesús. Hermana, después de esta cirugía, estando 2 meses hospitalizada, ¿ya usted había tomado una decisión o lo tomó después de este momento crucial en su vida? Sí, bueno, cuando yo ya estuve en la cirugía, yo ya decidí no seguir con las oblatas, o sea, olvidarme de vida religiosa y concentrarme en recuperarme y seguir mi estudio. Y pasó un tiempo, yo me recuperé y un día así en la oración también de los domingos, en la Eucaristía, en la capilla de Chigoré, que es de donde yo soy, le pedí al Señor que me mostrara si Él quería que yo siguiera con mi estudio o si yo que encontrara otra comunidad. Y fue allá donde un domingo, me acuerdo, antes de las celebraciones de Cristo Rey de Chigoré, que es el 12 de agosto, aparecieron las hermanas dominicas de la presentación. Okay. Entonces, ellas comenzaron a hablar sobre una escuela vocacional. La escuela vocacional, yo decía, ¿y qué será eso de escuela vocacional? O sea, en mi corazón todavía había algo que decía que yo quería servir a Dios, al servicio de amor. Entonces, cuando yo conozco a las hermanas dominicas, comienzo a tener experiencias con ellas. Cuando yo tengo la experiencia de conocer
el carisma de aquí, de la fundadora de nosotros, que es el carisma de servicio, de caridad, mi corazón como que latía más desesperadamente y como que decía, aquí es por donde yo voy a ir. Y les digo esto también, cuando yo estuve con las oblatas, no había como tanta cercanía, porque ellas solo estaban con el proceso vocacional, sí, el proceso ese de conocimiento, pero jamás conocieron mi familia. Ellas siempre, cuando yo estaba con ellas me llevaban a la casa, pero no entraban a mi casa. Eso como que a mis papás tampoco les llamó mucho la atención. Hermana, cuando escucha usted esto de la escuela vocacional, ¿ingresó a esta escuela? ¿Dejó el estudio? ¿Qué ocurrió? Sí, ingresé a la escuela, ingresé a las escuelas vocacionales para saber más sobre la comunidad. Me fui interesando más y compartir más con las hermanas. Ya mi estudio como que ya lo estaba dejando un poco aparte y yo ya decía que no, que ya había encontrado como otra motivación en mi vida. Y preferí entonces ya seguir con la escuela vocacional, conocer más a las hermanas, a mi promotora vocacional. Gracias a ella yo pude encontrar realmente el camino y el seguimiento y el acompañamiento que ella me brindó. Y que para mí fue importante ese acompañamiento porque descubrí más que sí tenía vocación, que el Señor me estaba llamando, pero que muchas veces rechazaba ese llamado. Hermana, ¿cuántos años usted tenía cuando ocurre esto? ¿Y cuál fue la reacción de sus papás cuando ya usted da ese paso realmente para iniciar esta vida religiosa? Bueno, yo tenía alrededor de 17 años. Okay. 17 años y mis papás nunca se opusieron a esto. Sí se sorprendían porque a veces ellos decían, pero sí será verdad que tú te gusta la vida religiosa. Y yo les decía que sí, que a mí me gustaba. Y ellos no se opusieron. Mi papá como que dudaba un poco, pero gracias a Dios aceptó. Amigos televidentes, vamos a ir nuevamente a una pausa comercial. Usted no le cambie, que en breve seguimos conversando con la hermana Vanessa. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Amigos televidentes, gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando con la hermana Vanessa. Hermana, ya hemos quedado en una parte en donde usted inicia, ¿no?, básicamente este proceso de formación. ¿Cuánto tiempo dura este proceso de formación? Bueno, este proceso de formación dura 4 años. Uno primeramente tiene un año de acercamiento, o sea, de conocer a las comunidades. A mí me tocó conocer las comunidades de las 5 comunidades que tenemos aquí. Estuve en el Valle, estuve en Atalaya, estuve en Curundú, Panamá Centro, y una que ya no existe, que era en Yavisa, Darién. Allá estuve, conocí mucho el carisma de la presentación de nuestra madre fundadora, Maripuz Pan. Me gustó mucho y ahí comencé yo a amar más mi comunidad y a querer
entrar a esa formación y servir a los demás, a los más vulnerables. Cuando yo entro, 2007, entro yo al aspirantado aquí en Panamá. Fueron 3 meses. En el aspirantado comenzó la formación. Ya después me envían a Colombia, a Medellín. Allá, acá en el aspirantado en Panamá era yo sola, porque habían 3 jóvenes, pero no se decidieron a entrar conmigo. Entonces era yo sola y compartía con las hermanas los temas, el conocimiento de las fichas para poder entrar a la comunidad, conocerme yo interiormente y también conocer más el carisma. Cuando yo voy realizando las fichas del carisma, me voy entrando más y me voy enamorando más de la comunidad y de la madre fundadora. Yo ya llego a Medellín, una persona muy tímida, una persona que apenas iba a conocer las otras hermanas y uno con nervios, montarse por primera vez en el avión, le daba miedo, uno dice, ¿sí será que uno va a llegar o qué pasará? Se le vienen muchas cosas en la cabeza a uno. Pero yo cuando vi que el avión aterrizó en el Roberto José María Córdoba, me puse feliz, yo dije, bueno, ya llegué sana y salva, no pasó nada. ¿Viajó sola? Viajé sola, pero muy contenta, muy feliz porque yo decía, sí, esto es lo mío. Y cuando llegué al aeropuerto, había una hermana que tenía mi nombre, la hermana Rocío, que era la encargada en ese momento del aspirantado en Medellín. Entonces, ella me recibió y yo me sentía como ¿qué hago aquí? O sea, me sentía como con muchos nervios. ¿No le dio ganas de irse? No me dio ganas de irme, sino que sentía nervios, estaba nerviosa. Yo no he sido una persona que ha sido tan o sea, así muy egocéntrica, muy festiva. No, era más tímida, me costaban muchas cosas en ese tiempo, porque, o sea, uno apenas conociendo a unas hermanas, conociendo el lugar, adaptándose a una nueva costumbre, una nueva cultura. Entonces, cuando yo llego allá, yo dije, ya llegué a Colombia. Hemos llegado, gracias a Dios. La hermana Rocío me recibe. Cuando llego allá al aspirantado, me encuentro con mi compañera, una colombiana. Ella también estuvo con 3 meses conociendo también en la comunidad. Y nos conocimos, hablamos y me acuerdo que la primera noche ella me dice, Vane, porque a mí me llaman Vane, entonces me dice, Vane, vamos a ir mañana a Santa Fe de Antioquia. Y yo, bueno, ya me invitaron a Santa Fe de Antioquia. Bueno, las hermanas nos habían invitado para darme la bienvenida a mí de haber llegado. Cuando yo voy a Santa Fe de Antioquia, ella sí me dice, Vane, no vayas a pedir comida paisa. ¿Por qué? Ya le voy a explicar por qué. Entonces yo le dije, no, yo quiero saber qué es eso de comida paisa. Pero te lo estoy diciendo, Vanessa, es bueno. Entonces yo como una persona así que quiere explorar, ahí mismo pedí la comida paisa, plato paisa. Cuando yo veo ese plato gigantesco de comida paisa, eso tenía de todo revuelto, los frijoles, la carne, de todo revuelto. Y yo soy de comer muy poco. Entonces ella me decía, Vane, te vas a tener que comer todo eso. Y yo decía, tienes razón, yo no voy a poder comerme todo eso. Entonces ella me ayudó a yo poder comerme la comida paisa, porque ese es un plato grande, que se tiene de todo. ¿Fue su primera experiencia entonces? Es mi primera experiencia. Estamos sí. hablando de la bandeja paisa. La bandeja paisa. Oiga, ¿usted se sentía cómoda ese día estando ya, por ejemplo, en su primer día en Colombia? ¿Se sentía como en casa? No, uno no se siente
el primer día como en casa, uno apenas va como aterrizándose, como estoy en otro país, estoy con otras personas, no estoy con mi familia, eh, o sea, todavía con ese nerviosismo del viaje, de todo el cansancio, Claro. y todavía no estaba como feliz, contenta, ¿no? Hermana, necesito que le explique a los televidentes cuál es la carisma de las dominicas de la presentación para que ellos puedan entender. Bueno, el carisma de nuestra comunidad es servicio de caridad, que quiere ser anuncio en la palabra. Nuestro carisma tiene 3, digamos, áreas específicas. Nos dedicamos a la salud, la educación y las obras sociales. Este carisma es muy extenso, es muy profundo, porque nosotros estamos en 35 países. ¿Qué quiere decir? Que estamos alrededor del mundo. El carisma de nosotros, Mari Puspán, nuestra madre fundadora, lo que quería era que nosotros anunciáramos a Jesucristo como ella. A ella le encantaba leer las cartas de San Pablo, y ella nos hablaba de todo lo que la caridad pueda inspirarles. Esta mujer, obrera de la providencia, creía mucho en la providencia. Ella nace en Doordán el 14 de octubre de 1653. Es una familia acomodada, pero ella ve la necesidad de dejar Doordán para irse a un pueblo llamado Sanville, donde en ese momento estaba la guerra y había mucha gente pobre, vulnerable, gente que no tenía quien les ayudara. Claro. Ella comenzó a instruir a las jóvenes pobres, campesinas. Hermana, esto quiere decir entonces que ustedes hacen, por ejemplo, visitas a pueblos, por ejemplo, usted que está en Atalaya, ustedes visitan zonas de la provincia de Veraguas que son muy humildes, en donde tal vez no llega un sacerdote. Sí, nosotros visitamos comunidades. En Atalaya nosotros hemos visitado varias comunidades. Les hemos llevado siempre unas bolsas de comida a estos. Okay. Tenemos un proyecto de ancianos en la comunidad de Atalaya, donde nosotros podemos brindarle una bolsa de comida a un anciano. También colaborarle con los medicamentos, que a veces el dinero es escaso. Claro, que son costosos también. Ajá, entonces se le ayuda. También en nuestra comunidad en Atalaya, las personas que a veces van y donan ropa en buen estado, las personas que quieren ayudar a las comunidades donde nosotros visitamos. Entonces nosotros llevamos todas esas donaciones a esas comunidades. Hermana, me gustaría nuevamente ir al punto en donde habíamos quedado, luego de haber hecho esta explicación sobre el carisma, ¿no?, de esta congregación. Termina usted este proceso de formación, hermana. ¿Cuándo realiza usted sus primeros votos? ¿Qué le dicen sus familiares? Bueno, yo termino mi proceso ya con el noviciado. Okay. Fueron 4 años de postulantado y noviciado. Ya cuando yo escribo a la madre general de nosotros para que me admita a la comunidad, para pertenecer a la comunidad. Mis padres, ellos siempre estuvieron en ese transcurso de la formación llamándome y preguntándome cómo estaba. Y yo siempre les decía que estaba bien. Claro. Hubo un momento, sí, en que, valga la redundancia, hay una pequeña crisis por la adaptación, pero gracias a Dios ellos me orientaron y me dijeron, me recordé las palabras que mi papá me dijo cuando me entregó a las hermanas. Él me dijo que ese amor que yo sentía por Dios no fuera por un par de días,
sino para toda la vida. Porque él me estaba entregando a Dios porque él sabía que el mejor esposo era Dios. Entonces, eso yo me lo recordaba siempre. Entonces, cuando yo tenía algún momento de bajones, de crisis, yo volvía otra vez a recordar la frase de mi papá y seguíamos adelante. Durante esos 4 años viví una contemplación y una vida activa, porque nosotros somos contemplativas activas, o sea, oramos y laboramos. Entonces, viví una experiencia de un Dios profundo, donde Dios toca realmente mi corazón y yo digo, me voy para lo más hermoso que es una vida consagrada. Hago mi primer voto de 3 años. ¿Los hizo en Colombia o en Panamá? Los hice en Colombia. Ok. Usted me comentó, hermana, que o vivió en Medellín, básicamente en Colombia, 23 años. ¿Usted hace cuánto regresa a Panamá? Tengo 2 años de haber regresado a Panamá. ¿Y por qué regresa? Porque a nosotros hacemos votos de obediencia, pobreza y castidad. Y en el voto de la obediencia, nuestra madre provincial nos hace un envío. Un envío es algo de fe. Entonces, cuando a mí me dicen, hermana Vanessa, necesitamos a una persona que vaya y preste el servicio en Atalaya. Entonces, me mandan para Atalaya, yo me voy, ya me hacen el envío, llego a Atalaya, me instalo en Atalaya y comienzo a conocer la misión de allá de Atalaya. Pero resulta ser que la hermana que estaba en esos momentos en el colegio San Vicente, sus papás se enferman, ella era de Haití y tiene que viajar a Haití para cuidar a su familia. Entonces, es allí donde yo tomo esa nueva obediencia de ser educadora en el Colegio San Vicente de Paúl, que actualmente doy clases. ¿Clases de qué? No me diga que de matemática, porque... No, de matemáticas no, de religión. Ok, ¿alguna vez terminó la universidad? ¿Logró el sueño de ser también abogada? No terminé la universidad. Ok, o sea que el tema de la abogacía ya quedó atrás con Orlando y todo esto y ya usted se enfocó en otras cosas. ¿Cómo se siente usted, hermana, con este proceso? Bueno, yo con este proceso me siento que me he realizado como mujer, como cristiana y como consagrada. ¿Qué quiere decir? Que mi sueño de ser religiosa es latente, amo mi carisma, no me arrepiento de haber pasado por todos estos procesos y de haber encontrado realmente el amor de mi vida. Porque realmente ahora que yo tengo la oportunidad, siento que el Señor me eligió no por lo bonita que soy, no por los valores que tengo, sino porque Él elige al que Él quiere. Y Él me eligió porque Él sabía que Él iba a hacer obras grandes en mí, iba a modelar mi vida, o sea, iba a pulir algunas debilidades o falencias que tengo, lo iba a seguir puliendo y me iba a regalar una comunidad donde me siento hermana, me siento una persona alegre, feliz de estar en esa comunidad. Hermana, antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya estamos justamente en la parte final de cambio de planes, me gustaría que pueda dejarle un mensaje a las personas que están viendo cambio de planes, porque usted me dijo algo muy importante justo cuando estábamos en medio de la pausa, y es, nadie nace preparado para ser religiosa o sacerdote o a la vida consagrada. Y usted tiene mucha razón en algo, porque si usted me dice a mí, bueno, es que tú sí tienes vocación para ser sacerdote, yo le voy a decir, es que no, hermana.
¿Cuál puede ser ese mensaje a esa gente que también está viendo cambio de planes y que seguramente tal vez Dios le ha hecho ese llamado, pero ellos piensan igual que yo? Bueno, el mensaje es claro. Dios llama a quien Él quiere. Él no busca si es rico, si es pobre, no. Él no busca estatus. Dios llama y Él te muestra instrumentos. ¿Qué quiere decir? Que hay instrumentos en donde cuando Él te llama, Él te da los instrumentos. Y yo pienso que cuando una joven o un joven se siente llamado, el corazón lo dice, el corazón late. Uno puede sentir ese llamado, pero tener miedo a decirle sí a la vida consagrada, sí a un servicio de caridad, sí a entregar totalmente su vida. Entonces el mensaje es claro, no tengamos miedo. Él claramente nos dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y realmente, cuando uno siente que esa frase se hace vida en uno no tiene miedo a seguir. Hay adversidades, como todo. En una vida matrimonial, tú vas a tener tus adversidades, tus, digamos así, tus pruebas. En una vida de celibato también vas a tener pruebas. En una vida consagrada también los vas a tener. El Señor nos ha dicho claramente que nosotros no vamos a vivir en un jardín de rosas, pero que Él nos va a dar los medios para seguir adelante. Entonces, joven, que sientes el llamado, no desfallezcas, no te dejes, no dejes de escuchar latir tu corazón cuando Dios te dice que te quiere como consagrada, que te necesita en la misión. Yo quiero que todos los jóvenes que están viendo este programa y sientan ese llamado, no se rindan. Dejen que Dios los vaya enamorando. Dejen que ese carisma que ustedes han conocido en algunas comunidades religiosas o la vida sacerdotal de la iglesia, dejen que Él haga en ustedes una obra maravillosa. Como lo ha hecho con nosotras, actualmente en nuestra comunidad tenemos 3 postulantes panameñas de etnia indígena. ¿Esto salió en medio de las visitas, hermanas? Sí, sí, se hizo, las hermanas hacen el mar adentro, y es ahí donde se hace la promoción vocacional. Y estas niñas, estas jóvenes, son 3 de etnia en Nove, que actualmente están en formación en Medellín, y actualmente pasó una novicia de aquí de Panamá que pasó a su primer noviciado canónico en Manizales. Amigos televidentes, y con esta buena noticia hay que llegar a la parte final de Cambio de Planes. Usted manténgase siempre en sintonía porque estaremos contando una nueva historia de cómo Dios cambió los planes de una religiosa o de un sacerdote. Será hasta la próxima. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas.